Y en este día tan particular es un placer tenerlo con nosotros. Estuvimos charlando con él mientras escuchábamos también al presidente de la Nación, al doctor coronel Rubén Cucchiara. ¿Es o Cucchiara el apellido? Cucchiara. Cucchiara. Es siciliano. Es siciliano. Rubén, bienvenido. Un placer. Gracias. Médico militar. Él durante la guerra de Malvinas era teniente primero y fue jefe de la sección Sanidad y del puesto de socorro del Regimiento de Infantería número 4. Estábamos hablando mientras escuchábamos al presidente de la Nación, rememorando y recordando cómo fueron aquellos momentos. Claro, cómo fue el día en el que, bueno, le dicen, vamos a Malvinas. ¿Cómo fue ese día, Rubén? ¿Cómo fue ese día? Como yo estaba comentando, lo primero fue haberse enterado de la toma de Malvinas. Por la radio, ¿no? Por la radio, Por la radio. Sí. Y no se olviden que fue secreto todo el operativo, no se podía decir por la radio que íbamos a tomar Malvinas. Una vez enterado, el regimiento empezó a reforzarse, no se sabía dónde íbamos a ir, ni es que si íbamos a salir o no, pero empezaron a llegar soldados de todas partes, sobre todo soldados que habían hecho el servicio militar el año anterior. ¿Usted con cuántos años? Yo tenía 27. Ajá. Muchos soldados antes de que llegara la carta para incorporarse vinieron solos. Así yo recién había llegado ese año al regimiento, hacía unos meses que estaba, y muchos soldados que habían sido destacados, incluso algunos después quedaron como cabo enfermeros, se habían instruido como enfermeros ahí, regresaban a su cuartel. Y se empezó a reforzar todo lo que era la enfermería, a prepararse para una eventual salida sin tener un lugar determinado. No sabíamos a dónde, pero podíamos salir. ¿Y salieron? Hasta que el 16 de abril el regimiento sale en tren, en un destino originalmente iba a ser una zona de defensa de costa en el sur. Sí. Cuando fuimos avanzando dijeron que no quedábamos ahí. El movimiento, llegamos a Río Gallegos. Y finalmente una noche me avisan que salíamos, había que embarcar a Malvinas en avión, en un Hércules, así que yo hablé con mis enfermeros, que tenía gente muy valiosa, gente de más ¿Cuánta gente a experiencia. cargo? Y aproximadamente unas 30 personas. Lo que sucede es que la enfermería, la sanidad participa en todo. No es el puesto de socorro, sino que nosotros desde antes de que se inicie el conflicto ya claro, la parte médica está trabajando, porque hay que revisar, por ejemplo, los soldados que se reincorporan. Lógico. Hay que preparar material. Cuando íbamos en el avión, cuando íbamos en el tren, hay gente que se enferma, hay gente que hay que atender. Yo tuve que atender a algunos heridos, un jeep en el viaje volcó, hubo que atender al soldado. Claro, más allá de la guerra en sí, claro, más allá de lo que pasaba en el frente de batalla. Nosotros, pero ya la sanidad está trabajando. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando esa sección, esa gente que está conmigo, se reparte también. No están bajo misiones, pero se ponen un enfermero en cada compañía, claro, ¿no? Con camilleros para que eventualmente, en caso de combate, sea el que recoge los heridos y los lleva a un lugar seguro hasta poder evacuarlos al puesto de socorro, pero también es el que los escucha, el que les da una aspirina, el que hace un poco de nexo. El psicólogo. Sí, es todo junto. Y la sanidad un poco es es el cura laico. Era uno de los más grandes, por decirlo de alguna manera, en ese momento con 27 años, ¿no? Y los oficiales, por la edad sí, la gente de cuerpo comando, decimos nosotros, los que entran por el colegio militar, arrancan más jóvenes. Yo era teniente primero, ¿no? ¿Y cómo era estar ahí, en un lugar inhóspito, un grupo de jóvenes? Porque ahora mirándolo a la distancia, ¿cómo era para ustedes estar ahí? A ver, el que es médico tiene vocación de médico y trabaja siempre en lo suyo. Además, para ver ciertas cosas quizás está más preparado que nosotros, pero no deja de ser la guerra. Yo heridos había trabajado yo cuando era practicante en esa época trabajé en el hospital de Solano, de San Francisco Solano. Así que veía heridos, había gente herida, sabía coser, sabía hacer un montón de cosas. Obviamente no cosas de guerra, esto era más. Ni trabajar bajo la presión de los tiros. Sí. Y otra cosa que yo no tenía, que yo nunca había tenido, era la responsabilidad y el temor de toda persona que conduce, que manda, ¿cuál es?
tener que mandar a otro a una zona donde lo pueden matar. Claro. Eso debe ser tremendo. O sea, una de las cosas más duras que me tocó a mí fue esa. O sea, necesitas mandar a otra persona a que asista a los heridos, pero puede no volver. Sí. ¿Y cómo convivís con esa culpa? Te puedo contar. Un día en el Monte Hardy, ya en plena guerra, recibimos uno de los tantos cañoneos británicos que se dedicaban prolijamente a hostilizarnos. O sea, antes del ataque final, hacían rondas de cañonazo para que vos no puedas descansar, para que no puedas... ¿no? Claro. La guerra es así. Y en un momento dado, desde la altura, yo tenía el puesto de socorro protegido. El puesto de socorro hay que tenerlo en una zona protegida, porque si no, no puedes atender. Por supuesto, te lo rompen, claro, sí. Vemos desde la altura que vienen caminando 3 personas. 2 traían a uno ayudándolo. Entonces ahí hay que tener sangre fría. Es duro porque la gente empieza a decir, no, vayan a buscarlo, empieza a gritar alguno, el otro. Vayan al que quedó. Al que venían, porque los venían venir de lejos. Pero ¿qué pasa? Yo no tenía 55.000 camilleros. Si yo mando 2 camilleros ahí a una zona que está batida por el fuego, y me caen 2 cañonazos en el otro lado, y yo los mandé para allá, entonces la cabeza le trabaja a una velocidad. Claro. Y hay una cosa que nos enseñan, que es que aquel que puede llegar por propios medios al puesto sanitario, no lo tenés que ir a buscar y arriesgar otros 2, porque él viene solo. Sí. Perdés más de lo que ganás ahí. Exacto. En ese metier de uno, y vos pensás, 27 años, tu cabeza va caminando, parecía que pasaban horas y habían pasado 40 segundos. Claro. Sí. Uno de los que viene caminando se cae. Cuando uno de los que viene caminando se cae, inmediatamente me hace el clic la cabeza y me dice, si se cae no puede venir. Hay que ir a buscarlo. Claro. Entonces mi orden fue, armen camilla, vayan a buscarlo, cuídense. Cuando te lo cuento se me estruja todavía, porque yo mandaba a 2 chicos que podían no volver a una zona que viste que por ahí pasaba nada. Bueno, ¿volvieron? Los 2 chicos volvieron. Los que venían heridos eran 3, venían con heridas que al fin y al cabo parecían muy graves, pero no eran tan graves. No era nada grave. No sé bien después qué fue de ellos, pero supongo que son padres de familia con... Ojalá. Con su gente, Se habla mucho de los soldados en combate, que les faltaban, iban a combatir en zapatillas. ¿Qué pasaba en cuanto a los insumos de ustedes? ¿Ustedes estaban bien? La parte médica. Sí. Mira, antes de salir, esto lo digo de corazón y con la verdad, antes de salir me parecía que me faltaba de todo, que no iba a tener cosas porque me iba a faltar. Bueno, llegado el momento, no tuve problema. No tuve ningún problema. Doctor, lo interrumpo un segundo. Tenemos una información urgente. Volvemos a la ex ESMA. Está allí el canciller, Santiago Cafiero. Negociaciones pacíficas y solamente en un momento donde hubo una dictadura militar, en el año 82, se recurrió a la fuerza, y ahí hoy, bueno, naturalmente, se conmemoran esos 40 años del conflicto, de la guerra del Atlántico Sur, con un reconocimiento a los excombatientes, a los veteranos, a las veteranas, a los familiares. En ese sentido, me parece que las palabras del presidente son muy acertadas a la hora de seguir poniendo la lucha pacífica que ejerce nuestro país, la lucha diplomática que está haciendo nuestro país para recuperar la soberanía plena de todo nuestro territorio, porque tenemos una parte de nuestro territorio que está usurpado por el Reino Unido. Te quiero preguntar en relación con la nota que publicó usted en The Guardian, que habla de que el Reino Unido sigue tratando a Argentina como una nación que viola los derechos humanos, y usted dice que hay 40 años ya de democracia en Argentina. En ese sentido, ¿cómo está la relación hoy y el diálogo con el gobierno británico? La relación nunca va a ser plena porque tenemos este conflicto que tenemos que terminar de resolver. Con lo cual la relación siempre va a tener un vuelo bajo de alguna manera, porque nunca se va a poder completar, nunca va a ser una relación plena, independientemente de que compartimos foros, compartimos organismos multilaterales, compartimos algunos valores incluso con la democracia, por la defensa de los derechos humanos, por las libertades, pero hasta que no se resuelva este conflicto de soberanía que tenemos abierto desde hace tantos años, y que todavía la comunidad internacional sigue insistiendo de que el Reino Unido y Argentina se deben encontrar en una mesa de negociación, una reunión
y negociación bilateral para avanzar con ese mecanismo que es un mecanismo que, como ustedes lo habrán visto en el video, hay una línea histórica ahí que marca los diferentes hitos. En el año 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas determinó que este conflicto de soberanía que tiene la Argentina con el Reino Unido debía ser resuelto a partir de una negociación diplomática bilateral. Tuvimos un tiempo donde esa negociación tuvo un cauce y se pudo avanzar, y luego naturalmente con el conflicto bélico eso quedó naturalmente abandonado. Ese es el reclamo que hace la Argentina, la comunidad internacional en su conjunto, que también le exige al Reino Unido que se siente a negociar. Cuando hablo de la comunidad internacional hablo del Mercosur, hablo de la CELAC, hablo de todos los países que integran esos organismos multilaterales, hablo de la OEA, donde está Canadá y está Estados Unidos, hablo también del G77, más China, por ejemplo, diferentes países que han acompañado a la Argentina en este reclamo de encontrar una solución definitiva y pacífica con respecto a la soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes. Hoy el propio premier británico a través de Twitter redobló diciendo que, al igual que en 1982, mantiene su compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas. Bueno, me parece que lo primero que hay que saber es que en nuestra Constitución, en el año 94, cuando se incorpora en el año 94, como hizo referencia el presidente el día de hoy, se incorpora el capítulo Malvinas, la lucha de Malvinas. Ahí hay un aspecto esencial que es que también se cuide la integralidad de los isleños, con lo cual eso nunca la Argentina lo ha puesto en riesgo. Quienes lo pusieron en riesgo, la integridad de los isleños, fue el Reino Unido en el año 82, cuando transportó material nuclear para una guerra y lo negó durante tantos años. Años después, la desclasificación de documentos sobre esa guerra plantearon una situación espeluznante, no solo para todo el Atlántico Sur, para la Argentina y también para los isleños, que había habido transporte de material nuclear para la guerra. Eso es difusa la información en cuántos kilotones tenían la carga nuclear, pero se habla de entre una Hiroshima o 20 Hiroshimas las que transportó el Reino Unido, algo que negó durante todo este tiempo. Esa es una explicación que el Reino Unido le debe no solo a los isleños, a los argentinos, a todos los que estamos en el Atlántico Sur, sino al mundo. ¿Por qué un día tan importante como el de hoy, el presidente y la vicepresidenta no comparten un acto junto, dado que los dos piensan lo mismo sobre este tema? No, efectivamente hoy nosotros la agenda de Malvinas de los 40 años desplegó una agenda en los diferentes poderes, desplegó una agenda en la integralidad del territorio, una agenda federal, que fue consensuada también con el Consejo Nacional de Malvinas, que está integrado por todas las fuerzas o por diferentes fuerzas políticas, es decir, un ámbito realmente plural y participativo. Desde ahí se fue determinando una agenda que va a seguir durante todo el año, porque lo que nosotros necesitamos es que Malvinas sea una causa con memoria. Lo que el presidente se comprometió hoy es que Malvinas y la causa de Malvinas sea una causa que siga estando en la memoria, que no se naturalice esta situación y mucho menos que se banalice. A veces, lamentablemente, hubo fuerzas políticas que banalizaron la lucha por Malvinas, que banalizaron el reclamo por Malvinas. Para nosotros, como espacio político, como argentinos y argentinas, nos parece que el ejercicio de memoria tiene que seguir bien vigente. De eso se trata. Habrá diferentes actos el día de hoy, viene habiendo diferentes reconocimientos durante todo este año y va a seguir siendo así. Muchas gracias. Robertino. Bien, Vivi, equipo. Primero, hiciste la pregunta que había que hacer. Te felicito por eso. No sé si al resto de los colegas no se les ocurrió o no quisieron, pero digo, concretamente, ¿por qué en un día tan especial como hoy no pueden dejar de lado las diferencias que claramente tiene el presidente con la vicepresidenta y estar juntos en un acto tan importante, ¿no? A 40 años de Malvinas, pero bueno, no te respondió concretamente lo que vos le preguntaste. Cafiero habló de no banalizar una jornada, pero bueno. Que fue algo consensuado. No le respondió lo que le preguntó. ¿Sentiste lo mismo? Sí. Sí, Cafiero, que es un ministro muy político, sí, más político que diplomático, se suele decir, fue muy protocolar y diplomático en este caso en la respuesta. Es que no tiene que decir. Obviamente la pregunta va a que, más allá de la situación puntual de tensión que sabemos que hay en el gobierno, es este un tema en el que realmente Alberto y Cristina están muy alineados.
piensan exactamente lo mismo y de hecho el presidente la citó a la vicepresidenta por un informe que ella hizo público a través de un decreto allá por enero del 2012. Así que se acaba de ir Cafiero, que es uno de los ministros de los primera línea, y aparte más cercanos del presidente, que permanecía aquí. Algunos más todavía están trabajando allí en el escenario de aquí al costado nuestro, entregando medallas a los diferentes excombatientes y dando condecoraciones. El presidente se fue 10 minutos antes más o menos de que habláramos con Cafiero para continuar con el resto de las actividades del día de hoy. Próximamente algo muy importante en Tecnópolis que se va a desarrollar en el marco de estos 40 años de la guerra en el Atlántico Sur y, como les decía más temprano, importantísimo a las 16 en el Congreso argentino, el acto en el que se va a ver juntos a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa también condecorando a personal legislativo que estuvo en la guerra de Malvinas. 4 de la tarde, tal como lo mencionás. Gracias, Robertino, siempre un placer, excelente trabajo. Seguimos nosotros aquí en el piso, nos estamos deleitando, a pesar de que lo que nos cuenta es tremendo, pero tan rica es su historia, tan exquisita todo lo que tiene para contarnos. Les recuerdo, por si recién sintonizan la pantalla de La Nación Más, Rubén Cuquiara es médico militar, durante la guerra de Malvinas era teniente primero y fue jefe de la sección sanidad y del puesto de socorro del regimiento de infantería número 4. Romy, vos le habías hecho una pregunta que quedó sin contestar. En realidad sí, si los médicos contaban con los insumos para poder atenderlos. Y le sumo una pregunta más y usted me la va a responder después. ¿Le falleció en algún momento algún enfermero, algún compañero de trabajo suyo? No. Jamás. No, tuve mucha suerte. En realidad no hubo muertos enfermeros en general. ¿Y soldados? No, soldados tampoco. Enfermeros no. No digo soldados que llegaban a sus manos. De los heridos. Y yo no los pudiera salvar, los heridos, gracias a Dios, no. Todos los que llegaron al puesto de socorro, ustedes le salvaron la vida a muchos. Los pudimos salvar. Nosotros, hay una cosa también que reconocer. Mi regimiento tuvo mucho hostigamiento por el fuego de artillería, más de 10 días estuvimos bajo fuego, y la tierra de Malvinas, algo que lo estudiaron después los artilleros, es como que la turba, tiene turba, claro. Es como que absorbe un poco la explosión. Entonces disminuye mucho el poder mortífero de la artillería en sí. Salvo que caiga sobre ahí donde haya muchas piedras. Entonces la masa de los heridos que yo tuve fueron por esquirlas, pero no fueron así heridas brutales. Tuve algunos muy feos, pero mucho menos de lo que podía haber visto. Y el combate final, el combate de infantería puro, cuando los ingleses toman el asalto y el regimiento 4 combate toda la noche hasta que se acaba la munición. Me tomaron prisionero. O sea... ¿Lo tomaron a usted prisionero? Claro, porque... Voy a tratar de explicarles. En un regimiento de infantería, en la primera línea están los soldados de infantería, después las armas más pesadas, las ametralladoras, todo. El puesto de conducción del jefe de regimiento, que es el que conduce todo. Por detrás de él, un poco, están armas pesadas. Atrás de todo están los morteros pesados del regimiento, y entre los morteros y el jefe está el puesto de socorro, que tiene que estar un poco más atrás para protegerlo del fuego directo del enemigo. Pero por delante los morteros tiran por arriba de nosotros. Sí. Los ingleses, que saben un poco de esto, hicieron digamos que usaron, como dicen todos los libros que había, aferraron al regimiento, como tenía mucha más cantidad de gente que podían aplicar en un determinado lugar, aferran por el frente para que no puedan movilizarse, combatir libremente, y hacen un ataque más importante por la retaguardia, por la parte de atrás. De noche ingresan por la parte de atrás donde hay menos gente, porque los morteros tienen menos personal y no hay infantes para combatir, están con los morteros, con las armas pesadas. Entonces entran por ese lado, no le pueden ofrecer mucha resistencia, empiezan a avanzar hacia la parte de arriba de la cima del Monte Harriet y se encuentran con el puesto de socorro. Prisioneros. Nosotros estábamos con el soldado, yo tenía un soldado al lado y mi puesto estaba al costado, y empezó un bombardeo enorme, se escuchaban las balas, pasaban los tiros por arriba nuestro. Y increíble. Uno en ese momento, y sobre todo después de varios días de combate, es como que se pone más, yo no sé si más frío. Sí, se va acostumbrando y va naturalizando una situación que es horrorosa. No, que también tenés que sobrevivir.
Claro, es como que uno te pones en modo automático. Te dedicas a pensar en el trabajo, en lo que tiene que hacer. Claro. Se olvida de lo que las balas pasan cerca. Del entorno. Entonces le digo al soldado, bueno, descansemos un rato entre los tiros porque ahora van a empezar a llegar heridos, porque seguramente con este tiroteo va a haber muchos heridos. Y escuchamos ruido de gente que se acercaba. Yo estaba en un pozo con una lona arriba y la Cruz Roja puesta. Pero sorpresa, la gente que se acercaba hablaba en inglés, no hablaba en castellano. Chao. Entonces nos quedamos ahí hasta que, claro, yo creí que por ahí pasaban de largo, empezaron a levantar la lona. Claro. Cuando levantaba la lona yo hablo algo de inglés y dije, acá está el doctor, no tiene, entonces me hicieron salir, el puesto de socorro se había prendido fuego. La lona, era una lona ya en ese momento, no porque hayan ellos querido prenderlo fuego, sino que adentro estaban mis enfermeros que no querían salir, ellos le ordenaron que salgan. Entonces, para que salgan, tiraron una granada de humo. La granada de humo cayó arriba de unas cosas de plástico y se prendió fuego. Ahí salieron todos. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron prisionero? En total, y yo tuve más de un mes. Yo volví en julio. ¿Más de un mes prisionero? ¿Y cómo fue? Durante ese mes lo trataron bien? Sí. De ahí me llevaron a retaguardia de los británicos. Mientras nuestras tropas le tiraban, ellos nos llevaron a su retaguardia, donde iban entrando. Ahí había heridos argentinos, porque estaban los de los morteros, que estaban algunos heridos, el jefe de ahí estaba herido. Entonces, o sea, usted siendo prisionero... No, el médico sigue trabajando, dice la Convención de Ginebra, que el médico sigue cumpliendo su función de médico aún siendo prisionero. O sea, que usted seguía atendiendo a soldados... Los ingleses me dijeron, doctor, si yo estaba conteniendo la Cruz Roja, doctor, claro, si quiere atender los heridos, en este lugar puede. ¿Solo los argentinos o incluso también Claro, los ingleses? médicos atienden a todos. No, por eso... importa, pero no había ingleses en ese momento ahí, estaban los que nos custodiaban, ametralladora en mano, pero nosotros no. ¿Y el trato de los ingleses para con Muy ustedes? cordial, muy cordial. ¿Cordiales? Sí, bien, conmigo muy bien. Esa noche empecé, bueno, puede curar a los heridos, empecé a curarlo, lo vi al oficial, que tenía una herida en las esquirlas en las piernas. Había un soldado herido en la espalda, porque se había tirado el cuerpo a tierra y estaba herido. Lo estaba revisando. Y esa zona era la zona por donde entraban los ingleses, la cual era batida por la artillería propia. Cayó un cañonazo muy cerca nuestro, cayó encima nuestro. Hirió a varios, soldados míos incluso, a un británico que estaba, lo mató, uno que nos custodiaba. Pasada la explosión, yo voy a atender los heridos que habían quedado. Mi encargado, el bravo sargento ayudante Galarza, lo veo que se agarraba el brazo y cuando me vio que yo me levanté para atender los heridos, que por si había caído alguno, que había heridos míos, me dice, Galarza, ¿qué tiene? No, doctor, nada, es una piedra que me pegó, no se preocupe. Era una esquirla que le había atravesado el brazo. Pero él no quería que yo lo atendiera porque él estaba bien y quería que yo viera a los otros. Claro. Vimos a los otros, todos sobrevivieron, no hubo ningún problema, y apareció un británico, que era un paramédico que ellos tienen. Me dijo uno por señas si quería que me ayudara. Yo no tenía nada en ese momento porque me habían sacado del puesto de socorro, claro, no tenía cosas encima. Lo puesto. Claro, entonces me dio morfina, para que le aplicara a un soldado que tenía una herida en el cuello. Y nos quedamos los dos. Me parece que es algo extraño, pero en el medio de los fogonazos y la noche, yo había curado a mis heridos, él me dio morfina y nos miramos y yo tenía unas pastillas de menta, tenía en el bolsillo. Entonces saco pastillas y me dice, oh, Candy, sí, thank you, agarró la pastilla, se la mete. Y me mira y me dice, es una mala noche. Sí, es una mala noche, es a bad night. Nos saludamos y él siguió combatiendo y yo seguí con los heridos. Qué impresionante, esas anécdotas. Terrible. Yo creo que ¿Vos podés dormir tranquilo la noche? Sí. Después de todos esos cañonazos y demás, porque hay mucha gente que quedó con el estrés postraumático. No, ¿Vos sentís que te quedó alguna secuela? Yo no, creo que no. A mí contar estas cosas me hace bien. Hay gente que no puede, sí. Hay gente que no puede. Que no puede. ¿Y por qué decís que te hace bien? ¿Contarla? Sí. Porque no quedo mal cuando yo cuento esto. No es que tengo que hacer un esfuerzo para contar, para decir, yo no. A mí contar, que los demás sepan lo que pasó.
que sepan que en la guerra, entre medio de todo lo que pasa, entre medio de la muerte que ronda, hay gente que vela por la vida, que es la sanidad. La sanidad de ellos, la del otro, la nuestra. ¿Y en qué cambió su trabajo concretamente después de haber vuelto de la guerra, ¿no? Porque digo, uno, al menos yo me imagino, viste todo en la guerra. ¿Qué te puede asustar o conmover o sorprender de tu trabajo y de tu vocación al volver de una guerra? Mi vocación de médico, lo que sí ocurrió, yo había ingresado al ejército el año anterior. Los médicos, una vez recibido, ingresan, hacen un contrato, iba a estar 5 años, pensaba a lo mejor irme y demás. Luego de eso que viví, se produjo como una galvanización mía con la institución. Claro. Ya los que fueron conmigo no son compañeros, son hermanos. Son hermanos. Yo ahora me están llamando, me están mandando mensajes. Lo deben estar viendo. Claro. Sí, seguro. Otros están hablando en otros lados. La gente, los oficiales del 4 y en general toda la gente del 4, nos confabulamos todos para dar testimonio. Ya a la edad nuestra, que estamos más grandes, queremos que la gente dar un testimonio de lo que fue la guerra para nosotros. Así Cuando que el que puede lo habla. Cuando ustedes vuelven, que algo, yo como les contaba a ellos, yo estaba en la panza de mi mamá cuando arrancó la guerra, entonces no tengo registro de esto. Me voy a reír, sí. Cuando ustedes vuelven, lo que se cuenta es que hubo un poco como de abandono por parte de la población. ¿Cómo vivieron ese regreso ustedes, incluso después de estar de un mes cautivo? Cuentan muchos, cuentan los que volvieron antes, que todo fue muy feo, los tuvieron encerrados, un montón de cosas. Yo no puedo hablar de eso porque yo no lo viví. A ver, estuvimos un mes más prisioneros. Después que bajamos de la famosa montaña, yo bajé con los heridos, nos llevaron los ingleses a un hospital británico con los heridos, yo quise viajar, me llevaron con un helicóptero a donde estaban en el hospital, atendieron mis heridos, los ingleses. Estuvimos en un campo de prisioneros, en un galpón de Esquila, 48 horas. Perdón, hago un paréntesis ahí, y ya sé que usted es médico y hay que atender, sí, pero digo, cuando estaba atendiendo soldados ingleses... No, ingleses no, míos, propios, argentinos, no. Suyos. Cuando yo bajo del helicóptero, me recibe en el hospital británico, en Fitzroy, el entonces teniente coronel médico John Roberts, que era el director del hospital. Era el primer médico que él veía. Me dice, doctor, más o menos es lo que entiendo, dice, aquí estamos atendiendo los heridos de todos los bandos bajo la Cruz Roja, y yo lo conmino a que usted, de acuerdo a la Convención de Ginebra, nos ayude a atender los heridos argentinos. Ahí está, ok. Le dije que sí, que por supuesto. Durante ese mes que estuvo prisionero, cortito, ¿tuvo miedo de morir? No. ¿No tenía miedo de que lo mataran? No, de prisionero no. Doctor, se queda, porque lo vamos a incluir en esta charla, a nuestro compañero Hugo Alconadamón, que lo dije hoy durante el programa y aprovecho que ya lo tengo conectado, está haciendo una cobertura excelente como él nos tiene acostumbrados, y estamos leyendo todo el tiempo en la home de La Nación, en el diario, todo lo que va viendo, relatando, sus propias fotos incluso. Hugo, buen sábado, bienvenido, qué bueno tenerte. Estás allá en Malvinas, te tenemos por teléfono. Buen día y muchas gracias por esas palabras, te agradezco de corazón. Estabas escuchando, imagino, el relato del doctor Rubén Cuquiara, que estamos todos así anonadados con lo que está contando, porque es tremendo los detalles, lo que va mencionando, pero también hoy estuvo con nosotros Daniel Santa Cruz, que presentó su libro, y te mencionamos en esa charla con Daniel, porque tienen ustedes una manera de escribir y de narrar que nos hacen en la memoria una película de todo lo que pasó y de lo que vos puntualmente, Hugo, estás viviendo en Malvinas. Contanos tu experiencia. Pues esa experiencia comenzó hace ya varios días. Sí. Hoy las islas están más lejos que nunca de la Argentina, porque aunque están a 700 kilómetros de Río Gallegos o 1900 de Buenos Aires, digo esta idea de la Argentina, sí entiendo la idea de continente e islas, pero lo que voy es a otro punto, que es, desde Buenos Aires hay que viajar a Londres, de Londres hay que moverse a Oxford, de Oxford hay que moverse a la base militar Brice Norton, y allí hay un bus que te lleva hasta Senegal. Senegal tuvimos mala suerte, el clima, que ya 2 veces había demorado el vuelo, nos obliga a pasar noche en Dakar,
para finalmente llegar a las islas, a la base militar de Mount Pleasant, y de ahí a su vez pasar 5 días en cuarentena y a su vez sobrellevar 2 PCRs, y solo después de esos 5 días de cuarentena y 2 PCR te sueltan. Y digo te sueltan porque básicamente eso es una cuarentena, y ahí comienza otra historia, que es una historia muy compleja. En emociones contradictorias, porque uno está, por un lado, no te diría que contento de estar en las islas, pero sí emocionado. Por supuesto. Y al mismo tiempo va en un lugar que es propio, pero no es propio. Es propio porque nosotros, por una cuestión hasta histórica, reclamamos la soberanía, pero al mismo tiempo acá tenés que en la ventana de al lado mío, el techo, tiene pintada la bandera inglesa. Y ahí, digamos, los isleños te hacen sentir, además, imagino yo también, que no perteneces a ese lugar, que no es tuyo. Es una relación, vamos a decirlo así, son cordialmente educados, claro, son educadamente recelosos. Entonces te tratan bien, pero termina viendo, ¿qué querés? Te tratan bien, pero al mismo tiempo te dejan claro que ellos son locales y vos vas de visitante. Te tratan bien, pero manejan por el carril distinto que nosotros. Te tratan bien, pero pagás en libras. Te tratan bien, pero tenés la casilla para el teléfono, como si estuvieras en Londres, esos rojos. Te tratan bien, pero está clarísimo de que ellos acá es Stanley, no es Puerto Argentino. Y así una y otra vez. Por eso te digo, es una dinámica de emociones complejas y contradictorias en las cuales no terminás de sentirte claramente a gusto, porque sentís que deberías ser local, pero te tratan como visitante. Hugo, ¿ahí se recuerda o se conmemora o algo estas 4 décadas, o para ellos tratan de dejar atrás esta situación? Ellos hoy, es notable, y eso estoy ahora enviándolo al diario, no recuerdan, o hacen como que no recuerdan, o simulan no recordar, y entonces hoy no hubo discursos, no hay actos oficiales, las banderas no están a media asta, no hay comentarios, prendí la tele, la de acá, no te hacen comentarios, la radio lo hicieron en el informativo de a cada hora en punto, y hacen un comentario sobre hoy se cumplen 40 años antes de informar sobre los resultados de la Liga Inglesa de Rugby y pasar a, por ejemplo, recién estamos pasando la canción de You Sexy Thing, o sea, a esa dinámica. En la cual además el tiempo neto que le dedican en la radio a recordar que se cumplen 40 años serán 20 segundos, no es que hay declaraciones o algo por el estilo. Ellos toman este día del modo contrapuesto en nosotros. Para nosotros hoy es el día que marca el recuerdo y el respeto a los veteranos y veteranas de guerra y a los caídos en combate. El trabajo de los que ha hecho, por ejemplo, el doctor, que estaba recién contando. Acá está, sí, sí. Para ellos, hoy es Invasion Day. Hoy es el día en el cual ellos sostienen que nosotros los invadimos, no recuperamos las islas. Claro. Para ellos el día que celebran, el día que ellos preparan actos, es el 14 de junio, que es Liberation Day para ellos, y para nosotros es el día del dolor, es el día en el cual retrocedimos. Esa es la gran diferencia entre otras tantas y miles. Hugo, te seguimos leyendo y imaginando todo lo que se nos viene a nuestra cabeza. Es tremendo. En la voz se lo escucha. Es terrible, es como si él te estuviera hablando, pero no. Se lo escucha en la voz. Hugo, te mandamos un beso enorme, que sigas haciendo un excelente trabajo. Muchísimas gracias a ambos. Que estés muy bien, que estés muy bien. Hasta luego. Doctor, nos encantó tenerlo también con todas sus vivencias, su anécdota y esa vocación, ¿no?, que tiene un médico de acomodar lugar en una guerra o donde sea. Y gracias por hacer la voz. Servicio, tal cual. Y gracias por hacer la voz, porque para las generaciones que venimos, que no vivimos eso en el día a día, está bueno escucharlo en primera persona. Es mi obligación, y los médicos para eso estamos. Un placer, doctor. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Romy, gracias.